El auditorio es tuyo. Buenas noches, Doc. Listo, pues muy buenas noches a todos allá en Colombia, en Latinoamérica, a todos los que nos estén sintonizando el día de hoy. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema habitual que no solo es de importancia para el médico ortopedista, sino también para el clínico, el internista, ya que muchas veces en la clínica diaria nos vamos a encontrar con pacientes que padecen y sufren de osteoartritis. Y hay que saber cómo dar un abordaje adecuado, ya que la osteoartritis es una enfermedad compleja y que debe ser atacada con el tratamiento de elección de diferentes ángulos para hacer un tratamiento, como lo dice este título, multimodal, que es de lo que vamos a hablar hoy. No hay una pastilla mágica, no hay un tratamiento único para la osteoartritis, sino es un conjunto de cambios en el medio ambiente, fármacos, fisioterapia y muchas de estas ocasiones también algunos casos que ameritan cirugía. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Proconvet por la invitación. Como dice Mau, pues ya tenemos una muy buena relación. A mí me da mucho gusto siempre que voy poder encontrarme con muchos que ya son amigos míos allá en Colombia y bueno, con mucho gusto participamos en esta conferencia. Entonces, creo que sería prioritario empezar definiendo qué es la osteoartritis. Es un proceso inflamatorio, por eso hoy en día sabemos que el término osteoartritis es correcto, porque antes había un debate entre si era osteoartrosis o osteoartritis. Hoy en día sabemos que los dos están correctos, pero realmente estamos hablando de una enfermedad que es una enfermedad inflamatoria crónica. Este proceso inflamatorio crónico desencadenado por diferentes causas genera un proceso degenerativo que degrada la articulación y genera dolor. Esta es una enfermedad que es irreversible, quiere decir todo el proceso degenerativo que avance no tiene retroceso, por lo cual es bien importante un diagnóstico temprano. Es una enfermedad que se tiene que tener bien claro para los propietarios que es incurable. Nosotros no vamos a curar la osteoartritis, la vamos a tratar y la vamos a sobrellevar para controlar el dolor que se genera como consecuencia de esta enfermedad. Por otro lado, también vamos a tener pérdida funcional de la articulación y todos sus componentes, y parte del objetivo de tratamiento va a ser preservar la funcionalidad en lo posible de estas estructuras. ¿Es una enfermedad única de la vejez? No. A diferencia de en los gatos, que podemos encontrar la osteoartritis de origen primario o idiopático, muchas veces esta sí se genera en los gatos frecuentemente como consecuencia del envejecimiento, igual que en medicina humana. Sin embargo, en veterinaria vamos a ver que la mayoría de las causas de la osteoartritis son secundarias por enfermedades del desarrollo que los pacientes presentan desde cachorros, por lo cual podemos encontrarnos pacientes con osteoartritis desde el año de edad. ¿Es una enfermedad o es una consecuencia? Como ya mencionamos, dependiendo, puede ser primaria, cuando es generada por una degradación normal del cartílago como parte de un proceso de envejecimiento por la utilidad o la vida útil de la articulación, pero habitualmente lo vamos a ver como consecuencia de una enfermedad del desarrollo, una enfermedad autoinmune, un proceso traumático o diferentes causas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Causa frecuente de eutanasia, bueno, esto era antes, se reportaba como una de las enfermedades por las cuales se realizaba la eutanasia de manera frecuente. Creo que hoy en día estamos en un punto en el que las opciones terapéuticas y la evolución de la medicina nos ha llevado a poder tratar esta enfermedad de manera efectiva sin tener que llegar hoy en día en este punto. Sin embargo, todavía llega a haber situaciones donde tenemos pacientes donde el dolor es muy severo, es muy avanzado, ya no se pueden levantar, se defecan y se orinan en Démosle un momentico, doctor Ashley. Yo no te estoy escuchando bien. Yo creo que se cortó un poco la comunicación. Demos un segundo. articulación alta de neutrófilos y macrófagos. Estos células del sistema inmunológico lo que van a generar es un proceso inflamatorio e hipertrofia de la membrana sinovial, que lo que vamos a ver es que esta cápsula que está aquí, que envuelve la articulación,
va a irse engrosando cada vez más. Entre más se engrose, menos funcional es, menos capacidad de distensión va a tener, por lo cual ante la mínima presencia de derrame articular, va a haber un aumento de presión intraarticular que va a generar en el paciente dolor. Cuando esto se vuelve crónico, cuando este proceso inflamatorio que va y viene constantemente no se cura o no se trata la causa que lo genera, la cápsula articular se va a ir engrosando, disminuyendo cada vez más su capacidad de distensión y de retención de volumen intraarticular. Por lo cual, entre mayor engrosamiento haya en la cápsula articular, menos distensión va a haber, por lo cual ante el mínimo esfuerzo y mayor producción de líquido, el perro va a tolerar poco y va a empezar a claudicar. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que se rompen el ligamento cruzado. Al principio tienen un proceso inflamatorio importante por la inestabilidad mecánica que hay, que las causas vamos a tener que, entre las más comunes, tenemos un origen degenerativo. Quiere decir que la causa que generó, no es que sea la osteoartritis inflamatoria degenerativa, sino la causa que llevó al desarrollo de esa osteoartritis. Cuando hablamos de un proceso degenerativo que es primario, normalmente es idiopático. No hay una causa definida adicional al envejecimiento o a una enfermedad idiopática como lo es la artritis reumatoide. En el caso de secundarias, que es lo más común que vamos a encontrar en los perros, las osteoartritis de origen degenerativo van a ser todas aquellas que biomecánicamente generen un desgaste en el cartílago articular, ya sea por inestabilidad o por una incongruencia articular. Por ejemplo, en el caso de las displasias de cadera, sabemos que empezamos con una inestabilidad por la laxitud articular, que posteriormente genera una incongruencia articular por el mal desarrollo de la cadera. Traumatismos articulares también van a desencadenar en un proceso degenerativo, principalmente en los casos de fracturas articulares, aún las tratemos. Normalmente una fractura articular debe operarse y debe tratarse quirúrgicamente para evitar justamente el desarrollo de callos óseos prominentes que generen incongruencias articulares. Pero aunque nosotros reparemos esa fractura de la mejor manera, va a quedar una grieta o una fisura que se generó en el cartílago articular y eso ya no tiene cura. Eso a partir de ahí va a progresar. En el caso de los procesos inflamatorios, como origen, en el caso de la osteoartritis, vamos a tener las causas infecciosas, que pueden ser iatrogénicas por un mal manejo durante una cirugía, por heridas que se extienden hasta la zona de la articulación o con menor frecuencia causas hematógenas. En el caso también de las inflamatorias, también podemos dividirlas en causas inmunomediadas, donde vamos a tener las causas autoinmunes, como por ejemplo en el caso del lupus o pénfigo, o vamos a tener también las causas inmunomediadas por la formación de complejos antígeno-anticuerpo, como pueden ser generadas por cualquier virus, bacteria o riqueza que está en el organismo y que el mismo sistema inmune regenera una reacción. Quiere decir que la mayoría de las veces que vamos a ver osteoartritis como consecuencia de Ehrlichia, Leishmania, calicivirus, herpesvirus, en el caso de los gatos, no va a ser por una causa de una infección hematógena, sino va a ser porque el antígeno generó una respuesta exacerbada en el organismo por la creación de complejos antígeno-anticuerpo y fue eso lo que generó que su propio organismo empezara a generar un proceso de deterioro o de degradación del cartílago articular. Por último, neoplasias, que pueden ser los famosos condrosarcomas, sarcomas sinoviales, sarcomas de vaina sinovial. Podemos tener también osteosarcomas que lleguen a generar daño en la superficie articular. Incluso podemos llegar a tener estos osteosarcomas que generan ruptura del ligamento cruzado por la extensión al daño del hueso subcondral. Principalmente cuando tenemos estos osteosarcomas que frecuentemente vamos a tener en fémur distal o en húmero proximal pueden llegar a generar una lesión intraarticular, aunque el origen primario del tumor no sea la articulación.
¿Qué es lo más importante con esto? Bueno, que el tratamiento de la osteoartritis, adicional al tratamiento del manejo del dolor, está enfocado en el tratamiento basándonos en el diagnóstico. Quiere decir, si yo tengo un perro que tiene roto el ligamento cruzado y eso le está generando la osteoartritis, yo no solo trato la osteoartritis, sino que en este caso tengo que tratar la causa de la osteoartritis, que sería una inestabilidad por ruptura del ligamento cruzado. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una poliartritis inmunomediada. Yo no puedo tratar solo los signos de la artritis, tengo que tratar la causa, en este caso autoinmune, que está generando que el organismo esté degradando la articulación. Si no, entonces no voy a controlar el problema por más manejo del dolor que yo le dé a mi paciente. Entonces, cuando hablamos de enfermedades del desarrollo, principalmente en perros, que generan estas como consecuencia de osteoartritis, hablamos de todas estas enfermedades. Y mi objetivo en estas enfermedades es principalmente tratarlas a tiempo. ¿Y cómo las puedo tratar a tiempo? Pues diagnosticándolas de manera temprana. Todas estas que ven aquí, la gran mayoría son enfermedades del desarrollo que evolucionan con el tiempo en osteoartritis, como lo es el OCD, como lo es la displasia de codo, la luxación patelar, la necrosis vascular de la cabeza femoral, la displasia de cadera. Entonces, para tratar la causa a tiempo, principalmente yo lo que tengo que hacer es, en este caso, para un tratamiento, cuando ya tengo el proceso iniciado, solamente puedo hacer un tratamiento paliativo y no curativo, por lo cual yo tengo que enfocarme en un diagnóstico temprano para prevenir la osteoartritis. Yo tengo que diagnosticar estas enfermedades antes de que hayan generado un daño permanente e irreversible en la articulación, por lo cual mi enfoque siempre tiene que ser diagnosticar a los pacientes en estadios tempranos de enfermedad. Veamos este ejemplo, esta es una artroscopía de un paciente con displasia de codo. Vean cómo aquí podemos ver todo el daño que hay en el compartimento medial. Este es el cóndilo medial del codo. Vean cómo aquí hay cartílago sano, que es el cóndilo lateral, y todo el cóndilo medial está generado. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una enfermedad del proceso coronoides. Entonces, el fragmento que nosotros podemos ver aquí en la cara medial del codo genera una incongruencia articular que degrada el cartílago de manera temprana. Y esto es un paciente joven, es un paciente de unos 8, 7, 8 meses, donde diagnosticamos una fragmentación del proceso coronoides. Esto que ven aquí, hipervascular, es sinovitis, que es el engrosamiento y la inflamación de esa cápsula articular. Y aquí podemos ver todo ese daño en el cartílago. ¿Vale? Esa es la zona, la fosa intercondilia o la hendidura intercondilia. Ahora veamos este otro paciente con el mismo problema, pero vean cómo el cartílago está completamente sano. Aquí está el coronoides enfermo, pero en lugar de estar fragmentado como ven a la izquierda, en este caso solo está fisurado. Se ve aquí la ligera línea de fisura, pero no ha llegado a fragmentarse. Por lo cual un diagnóstico temprano de este paciente, que se puede hacer muchas veces con una tomografía, me puede llevar a tratarlo y preservar todo el cartílago que están viendo aquí, que en el caso de la izquierda vean la diferencia tan marcada que hay. Entonces, ¿cómo voy a lograr el diagnóstico temprano? Bueno, lo primero es con un buen examen ortopédico. Tengo que ver primero los aplomos de mi paciente. Pacientes que tienen dolor en el tren posterior, normalmente lo que van a hacer es direccionar los miembros pélvicos hacia craneal, tratando de reducir la carga de peso en el eje trasero del cuerpo. Y lo que vamos a ver normalmente son encorvamientos de la columna con pisadas semiplantígradas. También es importante palpar las masas musculares, eso me ayuda a saber el tiempo de progresión que puede tener una enfermedad, en este caso de osteoartritis. Voy a ver también cómo apoya el miembro, cuál miembro apoya con más peso. Para ayudarme a diferenciar eso, puedo hacer este tipo de pruebas, donde yo vea con qué facilidad el paciente permite que yo levante la extremidad. Y normalmente va a generar resistencia en la extremidad que está sana, porque es la que más carga de peso está teniendo. Una vez que ya hice todas estas pruebas en la forma más cómoda para el paciente, que será en cuadripedestación o con el paciente sentado, entonces ya voy a poner al paciente en decúbito lateral y voy a evaluar desde la punta de sus dedos hasta el hombro, en el caso del miembro torácico, y desde la punta de los dedos de la parte trasera hasta la cadera en el caso del miembro pélvico.
Y primero voy a evaluar siempre el miembro sano en la parte superior para también evaluar el comportamiento de mi paciente durante la manipulación y no tener falsos positivos asociados al temperamento o comportamiento del paciente. Por último, también tengo que hacer una evaluación a la manipulación, donde yo evalúe cada articulación de manera aislada, por separado. Si yo hago esto para evaluar el codo, donde estoy flexionando el codo y el carpo, es porque ya primero evalué el carpo y me aseguré de que no hay un problema ahí. Si no, si yo hago esta evaluación de manera directa, yo podría confundir dónde está el dolor, en el carpo o en el codo, por lo cual siempre es bueno hacer una evaluación de las articulaciones de manera aislada. Esto que ven aquí se llama test de Campbell y sirve también para evaluar el codo y signos de dolor. Y nunca olvidar una evaluación cuantitativa, quiere decir con un rango numérico que yo pueda evaluar en un seguimiento. Por ejemplo, en caso de dar fisioterapia, yo puedo valorar el rango de movimiento y la ganancia de masa muscular de manera cuantitativa, que va a ser una evaluación mucho más objetiva para yo demostrarle a mi cliente que mi paciente está mejorando, que su mascota está mejorando con las terapias que estamos utilizando. Y también me va a servir a mí para tener una evaluación mucho más objetiva de la recuperación de mis pacientes. En el caso de los gatos, la historia es muy distinta. Los gatos son, como dicen, de otro planeta. Hay que ser mucho más creativos para la evaluación ortopédica en los gatos, ya que muchos gatos no van a permitir este tipo de posturas para hacer un examen ortopédico. Entonces, hay que buscar estimularlos con alimento, con juegos para ver cómo caminan, cómo se paran y tratar de ser muy sutiles para la evaluación de sus articulaciones. Vean este paciente canino con un problema en la cadera, la dificultad con la que se incorpora, los signos evidentes de una marcha dificultosa, rígida. Es un paciente de talla grande, es un paciente ya mayor. Este paciente, vean también cómo balancea las caderas, muchas veces asociado a problemas de osteoartritis de la cadera. Y el gato, por ejemplo, un problema muy similar, un problema en la columna, y el gato camina bien, no cojea, y la única alteración en la marcha que el gato está generando es que maulla para querer subir, pero no se anima a dar el salto. Y esos son los primeros signos que luego vemos en los gatos. Los gatos son animales que al ser cazadores, al ser depredadores, también en su vida natural no pueden evidenciar signos de susceptibilidad. Entonces son pacientes que tienen mucho a aguantar el dolor, a no manifestarlo y tienen ligeros cambios sutiles en su comportamiento. El cliente puede reportar como que el gato es menos activo, que lo ve menos juguetón, que ya no brinca tanto a las superficies a las que brincaba y el pelo está hirsuto muchas veces, ya no se lamen con frecuencia porque el moverse para la acicalar se les genera dolor. Entonces, signos mucho más sutiles. Con los gatos pues, tenemos dos tipos de clientes, los que son demasiado detallistas y se dan cuenta de cualquier ligero cambio y el que no se da cuenta de nada y lo lleva hasta que el gato está bastante mal. Entonces, hay que hacer una muy buena historia clínica en el caso de los gatos con osteoartritis, porque muchas veces la osteoartritis en los gatos se llega a encontrar de manera incidental y eso tampoco está bien. Deberíamos darnos cuenta antes y saber que nuestro gato puede tener dolor y darle un tratamiento a tiempo. Radiográficamente es lo que estamos más acostumbrados a nosotros evaluar con respecto a la osteoartritis, pero muchas veces estos ya son cambios muy, muy tardíos, por más que estos se vean cambios muy sutiles, donde vemos una ligera irregularidad en esta zona de la cresta de la tibia, del tubérculo de la tibia, o un ligero engrosamiento a nivel de la cabeza femoral asociado a pacientes con displasia de cadera. O por ejemplo, estos casos que ya son muy evidentes y el de la degeneración del cartílago es muy severa. Realmente cuando vemos una radiografía con cambios degenerativos, el cartílago ya está completamente dañado, porque lo que estamos viendo es el reflejo de una reacción del hueso subcondral. Para que el hueso subcondral reaccione, tiene que estar rozando uno con otro, por lo cual tendríamos que esperar que en esa articulación ya no hay cartílago articular. Y vean este otro caso, casos ya muy extremos, pacientes que no pueden incorporarse, que no pueden tener una postura normal, que tienen que dar pasos de salto de conejo porque ya no pueden cargar peso. Son pacientes que llegan a estadios muy avanzados. No tendríamos que llegar a toparnos un perro en consulta por primera vez en este estado. Estos son pacientes que tienen que detectarse a tiempo y empezar a recibir un tratamiento que entre más pronto sea, mejor va a ser el pronóstico para el paciente.
Cuando hablamos de diagnóstico temprano, para mí una herramienta muy útil es la ecografía, ya que la ecografía evalúa los tejidos blandos y sí me va a permitir ver el cartílago articular, además de que me va a permitir una evaluación multiplanar, que en el caso de la radiografía es solamente biplanar. Por ejemplo, en el caso de la corredera troclear o en los cóndilos femorales que se sobreponen, aquí yo puedo ver ligeros signos de esclerosis. Vean cómo aumenta la radiodensidad a nivel de los cóndilos, principalmente los labios trocleares, pero no me imaginaría que estén así de afectados. En cambio, vean cuando hago el ultrasonido y evalúo esa superficie articular, sí como puedo ver todas estas irregularidades, no solamente en un corte longitudinal, que es este que estamos viendo aquí, que sería referente a esto, sino también en un corte transverso, donde puedo ver las irregularidades de esa curvatura característica del surco patelar. Entonces, un diagnóstico temprano práctico y efectivo es la ecografía. Otras herramientas pueden ser la tomografía, me sirve mucho en los casos de diagnóstico temprano, como vimos anteriormente en el caso de coronoides enfermos, fisurados, aunque no estén desplazados, pacientes jóvenes con claudicación del miembro torácico, raza labrador, golden retriever, pastor alemán, bernés de la montaña, San Bernardo, todos esos pacientes border collie que cogen de cachorros tienen que tener en sus diferenciales una enfermedad de proceso coronoides asociado a displasia de codo o una osteocondritis disecante. Que lamento decirles que la mayoría de las veces, si los detectan a tiempo radiográficamente, no va a haber cambios y lo que estos pacientes ameritan es una tomografía para diagnosticar a tiempo, tratar a tiempo y que no pase lo que ya vieron en la artroscopía anterior. En los casos de la cadera, muchas veces también otra ayuda de la tomografía es que puede ser también multiplanar. Me puede ayudar a ver cambios que no se ven en algunas veces por la sobreposición de estructuras en las radiografías. En el caso de la resonancia magnética, me sirve mucho para evaluar aquí sí el cartílago articular. Vean cómo puedo ver yo aquí toda la superficie hiperintensa, que es agua, que ya sabemos que en la resonancia lo blanco se suele ver agua, y en este caso estamos viendo que todavía hay una superficie de cartílago. También cuando tengo aumentos de líquidos en las zonas articulares, puede ser esto relacionado, no sé por qué me salió este pintarrajeado aquí. Déjame ver si lo puedo eliminar, Doc. De pronto alguien lo pintó. Déjame mirar. A ver, porque si cambiamos se queda, se me hace Sí, raro. sí, sí, creo. Déjame ver si lo puedo eliminar. Ahí salió otra vez, alguien está pintando. O de pronto la persona que lo pintó, si lo puede eliminar, les agradecemos. Bueno, igual podemos ver signos de líquido en las articulaciones, que son signos de inflamación. Indica que hay un proceso inflamatorio en la articulación. A ver si cierro la presentación y la vuelvo a abrir si se quita. No, no es la presentación, no No queda en es, la pantalla. sí, no es el PowerPoint tampoco. Mm, sí, no sé si hay alguien más No. que esté como panelista, igual y no sé. Pero bueno, ya en lo que lo arreglan yo sigo. Ahí salió Bueno, otro gracias, color gracias. también. Disculpame. Em, en este caso, por ejemplo, una artroscopía también es un método, como ya vimos, de diagnóstico temprano de la osteoartritis. Aquí estamos viendo la superficie articular de la cadera. Este es el ligamento redondo que ven aquí. Esta es la cabeza femoral y podemos ver todas estas zonas de úlcera y de erosión del cartílago articular. Este es un paciente con displasia de cadera, donde podemos ver que aquí está la fosa acetabular en el fondo, el ligamento redondo y todas las zonas erosionadas de la cabeza femoral. Entonces, cuando hablamos de osteoartritis, la mejor clasificación que podemos tener es la clasificación de la OARSI, es una clasificación histológica, pero ya se ha visto modificada por algo que se llama clasificación de Outbridge, que también se basa un poco en esta primera clasificación. Y vean cómo la clasificación de la osteoartritis empieza cuando todavía hay cartílago articular. Podemos ver aquí que el grado 1 lo único que ocurre es una elasticidad y un proceso degenerativo del cartílago que puede caracterizarse por la presencia de edema, pero donde todavía el cartílago articular prácticamente tiene un grosor ideal.
Como esta enfermedad va avanzando en diferentes grados, vean cómo la capa de cartílago va, se va fisurando, se va agrietando hasta que llegamos al hueso subcondral. Y cuando empezamos a ver estas deformidades del hueso subcondral, es apenas en este momento en que podemos empezar a iniciar a ver cambios degenerativos. Yo creo que ahí, sí, y vuelvo a compartir la pantalla. Ahí está. Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Em, entonces, por eso es lo que hablamos ahorita, un diagnóstico temprano, cuando ustedes ven un mínimo cambio en la radiografía y dicen, ah, tiene una osteoartritis leve, les lamento decir que si ya lo ven en la radiografía, no es una osteoartritis leve, ya están por lo menos de un grado 4 para adentro. ¿Y cuál es el problema? Que entre mayor sea el daño en la articulación, los efectos de los tratamientos van a ser cada vez menores. Entonces, cuando yo doy un condroprotector oral en una articulación que radiográficamente tiene cambios, tengo que saber que su efecto ya va a ser pobre. ¿Por esto dejo de darlo? No, porque yo sé que la articulación que está compensando esa carga le va a venir bien este tipo de tratamientos, pero yo tengo que pensar en dar mis tratamientos de preferencia en estos primeros 3 estadios donde los potenciales terapéuticos van a ser mayores. Conforme esta enfermedad avance y la degradación se agrave, la respuesta al tratamiento va a ser cada vez más pobre. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos de esta escala de Outreach modificada que está relacionada a la que primero vimos, pero esta ya es una clasificación más clínica que yo puedo hacer con mi artroscopía, con mis radiografías y con ultrasonido. Cuando hablamos de un grado 1, estadio temprano, podemos ver que hay, como les mencioné, un edema y como todo tejido, cuando se edematiza, igual que el tejido blando, podemos tener algo que se llama signo de Godet. Yo genero una presión en ese cartílago y cuando quito la presión voy a ver cómo se hunde. Y eso es por el daño y el aumento de elasticidad que hay en el cartílago previamente a desprenderse o dañarse. Puedo ver otros cambios como la sinovitis, que es la inflamación de la cápsula articular, fibrilación, que son estas vellosidades que se empiezan a hacer en la superficie articular, y ligeras discontinuidades y agrietamientos que hacen ver un poco nacarada la superficie articular. ¿Qué pasa aquí? Hay pérdida de la elasticidad y activación de los osteoclastos, que son los que van a empezar a generar esa degradación articular. Cuando evaluamos por ultrasonido en esta etapa, podemos ver que todavía hay una superficie viable de cartílago articular, en este caso el cóndilo medial de la rodilla, en este caso la cabeza humeral. Podemos ver, como ya mencionamos, el cartílago es agua, en el caso del ultrasonido, a diferencia de la resonancia, lo vamos a ver anecoico. Y este es el cartílago que está más que nada formado de agua. Este cartílago en algunos artículos se menciona que debe ser de un grosor de entre 0,5 a 2 milímetros. Sin embargo, esto es muy variable porque eso va a depender de la raza y el tamaño del perro. Estos son valores que se han obtenido en pacientes de talla estándar, como lo puede ser un labrador. Otra herramienta eficaz en el ultrasonido para el diagnóstico temprano de la osteoartritis, esto ya demostrado en el 2017 por autores mexicanos de la Universidad Autónoma del Estado de México, del cual me siento muy orgulloso ya que soy egresado de esa misma universidad, demostraron con un estudio donde se correlacionó los cambios osteoartríticos detectados en radiografías, ultrasonido y artroscopía. Y se concluyó que la presencia de derrame articular es un signo temprano para el diagnóstico de la osteoartritis. ¿Qué ventaja tenemos con la detección de derrame en el ultrasonido? Que al final es agua y como ya sabemos, el ultrasonido tiene una alta sensibilidad para la detección de agua, es fácil de detectar incluso para ecografistas no expertos, lo sabemos porque todos empezamos haciendo ultrasonido viendo una vejiga, viendo líquido libre, diagnosticando una piómetra, porque es fácil detectar contenido líquido en el ultrasonido. Cuando nosotros vemos la producción de líquido aumentado en las articulaciones, estamos hablando de procesos de fusión o derrame articular. Y otra ventaja del líquido es que nos va a ayudar a ver el contraste. En este caso podemos ver aquí la interfase entre el cartílago articular y la presencia de derrame. Entonces, eso va a ser un signo de alta sensibilidad que va a estar correlacionado con la detección de cambios osteoartríticos tempranos. Si yo veo derrame, el 94% de las veces esto va a estar asociado, en el caso de la rodilla,
a una lesión de ligamento cruzado o a una lesión de meniscos, que normalmente ya sabemos que en el caso de la ruptura de ligamento cruzado en los perros es de origen degenerativo y no traumático. Un grado 2 por artroscopía, vean, ya vamos a empezar a ver una eburnación, una irregularidad en ese cartílago de manera local. Vean cómo empezamos a ver estos agrietamientos que tienen en la superficie articular. Todavía se preserva algo de cartílago, en algunas zonas ya no, pero todavía tenemos cierta cantidad de cartílago viable. En el ultrasonido vamos a empezar a ver esa pérdida que ya habían visto en la imagen anterior de la superficie de cartílago, que era esa superficie anecoica, y vamos a ver la superficie hiperecoica del hueso subcondral, pues desnuda y ya sin superficie de cartílago que la proteja, lo que va a llevar a que empiece el proceso degenerativo y reacción del hueso subcondral. Ya está medios, grado 3 empezamos a ver ya erosiones más importantes, vean, fisuras más profundas que generan un daño más importante en el cartílago de manera local. Aquí ya el potencial terapéutico empieza a ser pobre. Ya empezamos ahora sí a ver los cambios iniciales en el hueso subcondral y ya aquí ya podría esperar iniciar a ver unos cambios muy sutiles en la radiografía. En el grado 4 vemos erosiones en la superficie del hueso subcondral, microfracturas, neovascularización, ya empieza a haber una remodelación ósea que van a ser las características que solemos encontrar en una radiografía como esclerosis, como irregularidades, como formación de osteofitos. Aquí el potencial terapéutico es prácticamente bajo y iniciamos a ver los signos radiográficos leves, pero vean cómo ecográficamente ya los cambios son muy severos, la superficie de hueso subcondral es irregular, una cantidad alta de osteofitos, y vean cómo radiográficamente apenas empiezo a ver ciertos signos sutiles de osteoartritis. Un estadio tardío, ya grado 5, veamos cómo ya hay una prácticamente pérdida de toda la superficie del cartílago, ya vemos toda esa superficie enrojecida, reactiva, sin cartílago articular, vean cómo se ve toda erosionada, como si fuera un cráter, toda irregular, todo esto ya genera un dolor de origen neuropático, porque ahora sí, las terminaciones nerviosas que están en el hueso ya empiezan a sentir la interacción de la superficie articular que antes era protegida por el cartílago que era no inervado y que no sentía dolor, que ese es el objetivo del cartílago, generar fricción y tolerancia en el movimiento. Y ya en este caso, vean cómo ya ahora sí empezamos a ver una deformación de esa superficie de hueso subcondral. Aquí en el caso dorsal de la patela, ventral de la patela, en la corredera de la tróclea, en la superficie del plato tibial, ligeros cambios en los sesamoideos, engrosamientos de la cápsula articular con el signo de líneas de Morgan característico en los pacientes donde hay un engrosamiento de la cápsula sinovial y unos iniciales signos de osteoartritis. Y ya grado 6 ni se diga, ya la radiografía hace un diagnóstico más que evidente, los cambios degenerativos son altamente severos, el hueso empieza a tener una pérdida de densidad, cambios degenerativos importantes, irregularidades de la superficie del hueso subcondral y vean cómo artroscópicamente ya hay una erosión severa de toda esa superficie de hueso. Por ejemplo, en este caso, vean un paciente con ligamento cruzado roto, lo diagnosticamos por artroscopía, podemos ver ahí el muñón de ligamento roto. Y en este caso, la ruptura del ligamento cruzado va a generar una alteración mecánica, donde va a haber un desfasamiento de la tibia con respecto al fémur. Y en conjunto, esta alteración mecánica con los orígenes degenerativos que degradan al ligamento cruzado hasta romperlo, van a generar que la articulación presente cambios degenerativos importantes, principalmente cuando no se estabiliza la rodilla. Vamos a ver que muchas veces antes de que el perro se rompa el ligamento cruzado, cuando hay una ruptura parcial y todavía no hay una inestabilidad tan severa como vemos aquí, ese perro ya puede tener cambios degenerativos asociados al origen degenerativo de la enfermedad del ligamento cruzado. Pero cuando el ligamento se rompe y tenemos esta inestabilidad, los procesos degenerativos se aceleran marcadamente, por lo cual aquí sería importante pensar en que este perro tiene que ser tratado quirúrgicamente para contrarrestar la inestabilidad y para ayudar a que este proceso degenerativo no siga evolucionando de manera descontrolada. Y ya que hayamos controlado la inestabilidad de la rodilla que está generando este proceso
degenerativo tan severo, entonces nos enfocamos en un tratamiento para dar tratamiento del dolor, control de los signos de degradación de la superficie articular. Vean este caso, muy distinto al anterior. Este es un caso donde podemos ver un engrosamiento severo de los tejidos blandos, una pérdida severa y drástica de la superficie de cartílago articular, deformidad de las articulaciones, pacientes que ya tienen una postura completamente anormal. Pero este paciente cuando acude no es un paciente que tiene dolor severo o intenso, que es lo que yo esperaría si veo esta radiografía. Este paciente tiene un dolor que está controlado a pesar de que tengo este proceso tan deteriorado en la articulación. ¿Por qué? Porque el perro no está pasando por un cuadro agudo de dolor, sino por un proceso crónico degenerativo y dolor asociado a toda la pérdida de cartílago articular. El engrosamiento de su cápsula articular es un método compensatorio para ayudar a controlar la inestabilidad, pero el proceso degenerativo está siendo muy severo y está siendo en múltiples articulaciones, por lo cual yo aquí tengo que sospechar altamente de una poliartritis inmunomediada, a la cual daré diagnóstico haciendo una punción de líquido articular, haciendo un análisis de líquido sinovial o radiografiando, y al encontrar más de una articulación afectada, yo puedo sospechar altamente de una poliartritis inmunomediada. Si voy a tratar con un tratamiento inmunosupresor, esto se recomienda diagnosticarlo lo más certeramente posible, tomando en cuenta que el tratamiento puede llegar a ser con prednisona de manera permanente. Vean este otro caso, una deformidad también muy severa en los dos carpos, en los dos tarsos, por lo cual tenemos otra vez una poliartritis. ¿Y qué pasaría si yo les digo que este es un paciente felino que tiene el pelo hirsuto, tiene deformidades en el tarso y en el carpo, pero también les digo que tiene afecciones oculares y tiene estomatitis? Ya es una enfermedad sistémica, en este caso calicivirus, que lo que está generando es una poliartritis de origen inmunomediado por depósitos de complejo antígeno-anticuerpo generados por el mismo calicivirus, que hacen que el cuerpo reaccione de una manera exacerbada, degradando la articulación. Por lo cual aquí importante sería tratar el cuadro agudo del calicivirus, tratar la estomatitis, manejar el dolor que está generando esto y dar un tratamiento que genere un control de la reacción inmunomediada, además de tratar el calicivirus. Vean este otro caso, los dos tarsos afectados, articulaciones completamente engrosadas, otro cuadro muy similar. Los cuadros de origen inmunomediado generan reacciones exacerbadas, no confundirlas, que muchas veces me han dicho que si esto puede ser un osteosarcoma o un condrosarcoma. No, un osteosarcoma difícilmente atraviesa una articulación. Los osteosarcomas se caracterizan por estar ubicados en un solo hueso sin pasar de un lado a otro, y raramente los vamos a encontrar en estas articulaciones. No estoy diciendo que sea imposible, pero sería lo menos probable a considerar. La causa principal de estos cuadros son cuadros inmunes, autoinmunes o inmunomediados. Ahora, si yo les dijera que este paciente es de Madrid, España, tendríamos que pensar en enfermedades endémicas de la zona, en este caso, leishmania. Entonces yo tendría que tratar la leishmania y luego tratar la osteoartritis para poder controlar el problema. Vean este otro caso igual interesante, un paciente mestizo de edad adulta, que tenemos un proceso degenerativo en la radiografía que podemos ver en el tarso. Este paciente tiene factor reumatoide negativo, anticuerpos antinucleares negativo, por lo cual podemos descartar lupus, serología de leptospira negativa para descartar enfermedades que generen complejos antígeno-anticuerpo en la articulación. Se descarta leptospira, se descarta brucelas, se hace un cultivo de líquido sinovial para descartar un proceso infeccioso, el cual es negativo, y una citología que únicamente arroja una inflamación neutrofílica. Hacemos una tomografía para poder evaluar a detalle esta articulación y menciona una zona localizada erosiva que puede ser compatible con osteocondritis disecante. Sin embargo, es un perro adulto de talla pequeña, de una raza de no mucha predisposición, que nos haría sospechar que es una osteocondritis disecante. Nosotros decidimos hacer una biopsia con aguja de Jamshidi, que es una técnica mínimamente invasiva. Sacamos un fragmento óseo, lo mandamos a hacer cultivo e histopatología, y en la histopatología nos reportan hallazgos de levaduras compatibles con blastomices.
por lo cual también mandamos a hacer un cultivo de esa misma biopsia, en este caso no un cultivo bacteriológico, sino un cultivo micológico, donde se aísla coccidiosis y mitis con un antifungigrama, con el cual ahora sí podemos tratar de manera efectiva la infección osteomielitis en este caso, pero de origen fúngico. Y este último caso, que es Boica, es un Rottweiler hembra de 4 años y 38 kilos, con claudicación intermitente de los miembros pélvicos y rango de movimiento del tarso disminuido de manera bilateral, con aumento de volumen periarticular de consistencia dura. Radiográficamente no vemos ningún cambio, esa es la realidad. De hecho, no hay cambios osteoartríticos, pero al paciente le duele marcadamente los tarsos, se ven inflamados los tejidos blandos del tarso y el rango de movimiento está afectado, por lo cual yo estoy seguro que el problema está en el tarso. Ya aquí obviamente hice radiografías de rodillas, de cadera y descarté otros posibles diagnósticos diferenciales. Hago mi proyección ortogonal, donde tampoco veo alteraciones, tanto en la izquierda como en la derecha. Recuerden que es un paciente que tiene claudicación de ambos miembros pélvicos, a veces el izquierdo, a veces el derecho. Hacemos esta radiografía que es una radiografía tipo Skyline, que sirve para evaluar la superficie taloclural y nos sirve para evaluar los cambios degenerativos que puedan estar bloqueados por el talos en una proyección craniocaudal convencional, o lo que vendría siendo correctamente dicho dorso plantar en este caso. Por lo cual decidimos hacer un ultrasonido, evaluamos los tendones, en este caso el tendón calcáneo de la pata izquierda, tendón calcáneo de la derecha, los vemos bien estructuralmente. Hacemos un ultrasonido en la cara medial y vemos inflamación, vemos derrame en las dos, por lo cual nuevamente seguimos confirmando que el problema está en el tarso, pero no podemos ver qué es. Por lo cual mandamos a hacer una TAC y lo único que nos reportan es una ligera irregularidad en la superficie del hueso calcáneo, del calcáneo y del talos. En lo cual nosotros decidimos hacer una artroscopía y lo que nos encontramos es una artritis erosiva severa en la corredera del talos, que no podíamos ver en ningún otro estudio hasta que hacemos la artroscopía. Pero, ok, confirmamos que el perro tiene osteoartritis, pero ahora qué, ¿no? Hay que saber por qué se está generando esta osteoartritis de manera bilateral en los tarsos. Nuevamente, siempre que tengo osteoartritis bilaterales en articulaciones como el carpo, los tarsos, siempre entre mis diferenciales tiene que estar una causa de origen inmunomediado, por lo cual descartamos enfermedades autoinmunes con anticuerpos antinucleares y prueba de COMS que nos descartan pénfigo y lupus y factor reumatoide que el cual sale negativo. Solamente que hay que considerar que la prueba del factor reumatoide solamente tiene un 15% de sensibilidad. Quiere decir que si sale positiva, seguro que lo tiene, es altamente específica, pero si sale negativa, nada me garantiza que sí tenga artritis reumatoide, que sería de origen idiopático. Hacemos un panel de enfermedades exóticas, descartamos todas las enfermedades que puedan generar depósitos antígeno-anticuerpo que estén asociadas a un proceso degenerativo, Babesia, Bartonella, Ehrlichia, Leishmania, Mycoplasma, los cuales todos salen negativos. ¿Qué sigue? Citología y biopsia nuevamente. Hacemos un estudio de líquido sinovial. El análisis de líquido sinovial me puede ayudar marcadamente a diferenciar entre procesos inmunomediados por la cantidad de proteínas y de leucocitos, principalmente neutrófilos, de otros tipos de origen, como pueden ser infecciosos, donde me voy a encontrar frecuentemente la presencia de bacterias o neutrófilos degenerados y procesos mecánicos o degenerativos donde voy a encontrar principalmente macrófagos y una cantidad menor de proteínas y de células inflamatorias. También evalúo la consistencia, la viscosidad, la prueba de viscosidad, que es esta línea que se hace entre menos viscosa sea, más inflamado está el líquido sinovial, pierde mucina, aumenta la cantidad de células inflamatorias. La presencia de hemartrosis también es indicativo relacionado a un proceso mecánico degenerativo que no voy a encontrar frecuentemente en casos inmunomediados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para descartar o diagnosticar una artritis reumatoide si sé que mi factor reumatoide únicamente lo tengo en el 15% de los casos positivo? Bueno, hoy en día no hay una prueba específica ni un diagnóstico, un método diagnóstico certero para la artritis reumatoide. Yo tengo que hacer un conjunto de hallazgos de estos 10 puntos
donde cuando tenga 5 de ellos puedo sospechar de osteoartritis inmunomediada de origen reumatoide y cuando tengo 7 de ellos ya los puedo diagnosticar. Por lo cual vamos a hacer el repaso de este caso de Boyka, rigidez en los tarsos, tenemos dolor a la manipulación de al menos una articulación, tenemos signos de artritis por lo menos durante 3 meses, también lo tenemos. Inflamación de tejido blando periarticular también, llevamos 4. Cambios radiográficos no. Líquido articular inflamatorio no séptico sí, llevamos 5, por lo cual yo ya puedo sospechar de que mi paciente tiene artritis reumatoide. Deformación simétrica de las articulaciones distales, como el primer caso que vimos, en este caso no lo tengo. Factor reumatoide positivo tampoco lo tengo, por lo cual me queda únicamente hacer una biopsia en este caso para hacer el descarte, para poder confirmar que en este caso tengo una artritis de origen reumatoide. Fiebre de origen desconocido también tengo que considerar que puede estar relacionada con poliartritis inmunomediada. Ok, y bueno, con esto, ahora sí, ya teniendo este repaso de todo el proceso diagnóstico y de todos los casos de osteoartritis que yo puedo tener de origen inmunomediado, enfermedades del desarrollo, infecciones, tumores, que yo tenga que diagnosticar de manera precisa, entonces ya después ya puedo establecer un plan de tratamiento que acompañe el tratamiento específico de acuerdo a la enfermedad que yo diagnostiqué que generó la osteoartritis, ya sea primaria o secundaria en este caso. ¿Qué puedo hacer yo para tratar la osteoartritis? Pues tengo entre estas opciones y muchas otras. Manejo nutricional y control de peso debe ser de la primera línea de tratamiento. Muchas veces tengo pacientes con displasia de cadera que deciden excisionarles la cabeza femoral cuando probablemente únicamente con bajarlos de peso van a tener una mejoría sin necesidad de hacer una cirugía. Hay que manejar una buena dieta, baja en calorías y estar monitoreando mucho que el paciente no suba de peso. Desinflamatorios, me llegan muchos pacientes tratados con corticosteroides de manera sistémica para tratar el dolor y la inflamación generada por la osteoartritis. Esto no es necesario. No hay necesidad de dar corticosteroides que tienen más efectos secundarios. Los AINES a nivel sistémico son buena opción. Obviamente siempre cuidar el hígado, el hígado y los riñones, porque las articulaciones realmente se ven muy beneficiadas con los tratamientos prolongados con AINES, pero también pueden repercutir de manera negativa en otros órganos o incluso a nivel gastrointestinal. Analgésicos locales o sistémicos, cuando hablamos de tratamientos sistémicos, podemos hablar de gabapentina, de amantadina, tramadol con un mínimo efecto, CBD, que es muy bueno para el dolor de origen osteoartrítico crónico de baja intensidad. Y cuando hablamos de analgésicos locales, a mí sí en estos casos me gusta utilizar terapias regenerativas o regenerativas, entre comillas, porque hoy en día no han demostrado todavía de manera efectiva que haya una regeneración del cartílago, pero sí son tratamientos que generan manejo del dolor e inflamación de depósito a largo plazo. Entonces me gusta infiltrar a los pacientes con osteoartritis, principalmente con células madre o PRP. En el caso de otros analgésicos más bien desinflamatorios que nosotros podamos infiltrar de manera local, podemos usar el acetato de metilprednisolona como un desinflamatorio de depósito, pero cuando tenemos un cuadro agudo, no cuando esta inflamación está generada por osteoartritis. Condroprotectores orales o ácidos grasos, omega 3, omega 6, que tienen efectos antioxidantes. Todos los condroprotectores orales que tengan ácido hialurónico, condroitin sulfato, glucosamina, los recomendamos de manera permanente, no por tiempos, no tiempos de descanso. Hay que saber que un condroprotector oral tarda aproximadamente 2 meses de administración continua en llegar a generar dosis terapéuticas, las cuales son mínimas, por lo cual cada vez que yo suspendo y doy estos tratamientos estos periodos de descanso, estoy perdiendo las concentraciones que difícilmente logré en 2 meses. Por lo cual también recomendamos la aplicación de condroprotectores vía parenteral para saturar las articulaciones de manera inmediata y después dar un mantenimiento con un condroprotector oral. Actividad moderada y controlada. Mi paciente puede estar perfecto, pero si tiene osteoartritis, yo sé que no puede ser un perro de alto rendimiento, que no me lo puedo llevar todos los días a andar en la bici o todos los días de hiking, porque es un perro que ya tiene una deficiencia estructural. Y lo ideal será buscar que mi paciente camine, nadar le puede venir muy bien,
paseos cortos, que juegue, tirarle la pelota ocasionalmente si era algo que le gustaba mucho, dejarlo que juegue con otros perros, pero si se sobrepasa, tratar de controlarlo, pero hay que modificar cosas en la conducta también. Fisioterapia y rehabilitación es la base del tratamiento. Para mí, un paciente con osteoartritis sin fisioterapia es un paciente que no recibe el tratamiento adecuado. Esta es una terapia que inicia con un proceso intensivo y que después entra en un proceso de mantenimiento en el cual nunca debe dejar de recibir. Soportes mecánicos como pueden ser rodilleras rígidas, arneses, carritos que ayuden a los pacientes a cargar peso y no dejar cargar toda la articulación enferma ayudan muchísimo. Y cirugías de salvataje que podemos utilizar en casos ya más avanzados de osteoartritis. En el caso particular, vamos a ver que el caso de reemplazo de cadera, hoy en día es una cirugía que se hace incluso desde temprana edad, una vez detectada la displasia de cadera, porque sé que eso me va a llevar al desarrollo de osteoartritis, por lo cual hoy el tratamiento gold standard para la displasia de cadera desde que se diagnostica, dependiendo de la severidad, una de las opciones puede ser una prótesis de cadera. Entonces, lo importante para poder tratar la osteoartritis ya de manera multimodal, independientemente de la causa que la genere, es conocer el tipo de dolor que tienen los pacientes. Vamos a tener dolor articular que normalmente es localizado y está generado por inflamación, por lo cual tengo que controlar esa inflamación con antiinflamatorios. Ya vimos que de preferencia antiinflamatorios no esteroidales y de preferencia selectivos. Va a haber también dolor muscular, contracturas musculares por la deficiencia de movimiento de la articulación. Esto se debe tratar con terapias manuales, podemos usar láser, podemos usar ultrasonido, podemos dar masajes. En el caso del área de fisioterapia se encarga de toda esta parte. Dolor óseo, principalmente neuropático, como ya vimos, una vez que se pierde el cartílago, las terminaciones nerviosas de la superficie articular quedan expuestas y eso puede generar daño y dolor importante. Por lo cual, para este tipo de dolor neuropático, algún tratamiento óptimo puede ser, por ejemplo, el uso de gabapentina, el uso de amantadina, el uso de anticuerpos monoclonales, como lo puede ser el Librela, también pueden ser buenas opciones en estos casos. Y este es el comportamiento que tenemos que conocer de cómo se comporta la osteoartritis para saber cuál es la manera más efectiva a tratarla. La línea verde es la evolución que tiene la enfermedad y el dolor que va siendo progresivo de manera, pues, paulatina en cuanto a la enfermedad va avanzando. Esta es la línea de dolor ascendente que tiene el paciente. Pero durante ese proceso vamos a ver que los pacientes van a tener picos de dolor donde la intensidad del dolor es más fuerte y que no solamente va a estar ligada a la degradación articular, sino también a estados de sobreactividad, cambios de temperatura, humedad en el ambiente, y eso va a generar que estos picos de dolor puedan sobrepasar ese umbral del estado asintomático del paciente. Por lo cual hay que saber que yo puedo tener una osteoartritis controlada, pero estos picos de dolor se van a poder estar presentando a lo largo de la vida de mi paciente, por lo cual el tratamiento es mantenido. Este es un protocolo que utilizamos en nuestros pacientes osteoartríticos. Se basa en un primer tratamiento inductivo, que es el paciente osteoartrítico que llega por primera vez a consulta, que nunca ha sido tratado o que apenas se vienen dando cuenta que el perro tiene osteoartritis. Esto incluye un tratamiento con AINES selectivos por tiempo prolongado. Obviamente depende cada caso particular antes de iniciar este tratamiento prolongado, que estamos hablando de un promedio de 21 días, hay que asegurarnos con un hemograma, química sanguínea y urianálisis, y de preferencia adicionando proteinuria, creatinuria y SDMA, que el riñón de mi paciente y su hígado funcionan de manera adecuada para tolerar este tratamiento. Este tratamiento es prolongado porque la articulación lleva mucho tiempo inflamada, lleva arrastrando todo un proceso de inflamación crónica que el paciente no ha logrado o más bien que ha tolerado hasta este momento y que hoy que llega a consulta con cojera ha detonado. Por lo cual yo no voy a, en este caso, a tratar un cuadro agudizado, tengo que tratar un proceso crónico que se acaba de agudizar. Si yo le doy solamente 5 días de desinflamatorios y trato el proceso agudo, mi paciente va a recaer nuevamente a los 5 días después de haber dejado el tratamiento. Y el problema es que entonces termino dando tratamientos prolongados con AINES, pero con periodos pausados. Y van a una clínica y le dieron meloxicam,
se lo dan por 5 días, mejora por un tiempo y luego vuelve a recaer, va a otra clínica y ahora le dan Previcox y luego va a otra y le dan prednisona. Y al final el paciente termina recibiendo un montón de tratamiento desinflamatorio, pero con periodos intermitentes que no le ayudan en el del todo. Entonces hay que dar un tratamiento una sola vez. Esto es solamente para pacientes crónicos que no han sido tratados anteriormente, para limpiar todo el organismo de todo ese proceso degenerativo y de dolor que lleva arrastrando. Esto va acompañado de un protocolo de fisioterapia intensivo de 2 a 3 veces por semana durante periodos de inducción. Ahora, como parte del tratamiento de mantenimiento, que muchas veces lo iniciamos a la par del tratamiento de inducción, vamos a dar tratamientos con condroprotectores inyectados, ácido hialurónico y condroitin sulfato, con intervalos semanales durante un mes para saturar sus articulaciones de estos nutrientes y después da un mantenimiento diario sin pausas de un condroprotector oral, el que ustedes decidan y el de su elección, el que sea el ideal para ustedes, que puedan conseguir fácilmente, que tengan de disponibilidad en su país y que tenga un buen precio y un buen sabor para sus pacientes. Fisioterapia de mantenimiento empieza a hacerse paulatina y estos intervalos de 2 a 3 veces por semana, conforme el paciente va mejorando, se van empezando a aplazar hasta llegar como un objetivo ideal a un tratamiento de una vez al mes o de una vez cada 15 días, dependiendo cada caso particular. En estos periodos de inducción y en estos periodos de mantenimiento, dependiendo el caso, yo puedo dar un analgésico adyuvante que ayuda a que mi paciente se sienta mejor. Cuando hay mucho dolor puede ser gabapentina. Cuando ya el dolor está controlado, porque ese proceso de inducción ya terminó y estoy ahora en un proceso de mantenimiento donde mi paciente se mantiene asintomático, yo puedo asumir que aunque el perro esté asintomático o el gato esté asintomático, puede tener dolor porque tiene osteoartritis, por lo cual yo puedo dar CBD, que es una muy buena opción, natural, sin efectos secundarios, que puedo dar de manera mantenida por mucho tiempo y que mi paciente puede estar con un confort aceptable. En casos más severos, también una opción son los anticuerpos monoclonales, que en este caso hoy en día la marca popular que es Librela, es un producto de Zoetis, se aplica una vez al mes de manera subcutánea. Hay que tener también cuidado de no hacer uso indiscriminado de este tipo de medicamentos. Hoy en día se utiliza hasta como parte de un manejo del dolor postquirúrgico, lo cual no es correcto. Entonces hay que saber cuándo está indicado y también conocer los posibles efectos secundarios reportados de los cuales tengo que estar al pendiente también, como cualquier otro medicamento. Y ya cuando mi paciente tiene este tratamiento, que es de mantenimiento, ya pasó por este tratamiento de inducción, ya lo terminé, controlé los signos clínicos, inicié con este tratamiento de mantenimiento de manera permanente. Si yo a mi paciente lo puedo tener solamente con condroprotector oral, CBD y estas inyecciones de condroprotectores cada 18 meses y una fisioterapia mensual, para mí es un tratamiento exitoso. Aún así, con este tratamiento exitoso y mi paciente es subclínico, solamente por el hecho de tener osteoartritis, yo sé que mi paciente puede recaer de 2 a 3 veces al año de manera normal como parte del comportamiento de su enfermedad, con los cambios de temperatura, con la humedad, con un exceso de actividad. En estos casos yo puedo dar un tratamiento de rescate en el cual ahora sí ya podré dar un tratamiento de AINES por 5 días, por 3 días, por 6 días, dependiendo del caso, porque ahora sí estoy tratando únicamente un cuadro agudizado de un proceso crónico que ya tengo controlado, que ya recibe un tratamiento de soporte. Entonces ahora sí mi tratamiento con AINES puede ser corto. Si mi paciente nunca ha recibido tratamiento y acude por claudicación por osteoartritis, entonces yo no puedo dar un tratamiento tan corto porque el paciente trae un cuadro arrastrando que se ha agudizado, pero que ha sido el detonante del acúmulo de un proceso crónico que está generando una mala calidad de vida. Aquí también estos tratamientos de rescate puedo dar un analgésico coadyuvante, pero por tiempos cortos. Aquí el CBD no es muy buena opción por el impacto bajo que tiene para el manejo del dolor y retomar la fisioterapia de manera intensiva. Muchas veces lo que nosotros hacemos o lo que hacemos aquí en el Hospital Bruselas es que cuando el paciente está en este estadio de mantenimiento y recibe fisioterapia una vez al mes o una vez cada 15 días de manera permanente, muchas veces los compañeros de fisioterapia son los primeros en detectar, incluso antes de que el paciente lo manifieste, si hay algo
que se está empezando a agudizar o acumular. En ese momento, mis compañeros de fisioterapia son los que pueden indicar aumentar la frecuencia de fisioterapia para tratar de controlar ese proceso que puede estarse descontrolando o agudizando antes de que detone con signos clínicos y yo tenga que adicionar este tratamiento de rescate. Muchas veces desde ahí podemos controlarlo. El tratamiento de mantenimiento, ¿qué beneficios tiene? Que ya voy a usar dosis mínimas efectivas, voy a controlar un problema que es mantenido, que es incurable, y le va a dar confort a mi paciente generando un efecto sinérgico y en conjunto. Un buen tratamiento de mantenimiento no va a evitar las recaídas, como ya les mencioné, pero va a ayudar a que cuando yo tenga estas recaídas, mi paciente tenga un tratamiento de soporte que lo ha venido acompañando, por lo cual mi tratamiento de rescate va a poder ser corto y efectivo. Los protocolos de fisioterapia, en la parte de arriba tenemos los protocolos de fisioterapia aguda que van enfocados al manejo del dolor y la inflamación. Podemos usar TENS, magneto, láser, terapias frías. Y posteriormente, cuando el dolor está controlado y mi paciente tiene un dolor controlado, la fisioterapia va a ir enfocada en el fortalecimiento muscular, mejorar el rango de movimiento articular, ejercicios de fortalecimiento, sentadillas, hidrocaminadora, ejercicios de coordinación, Cavaletti, pero yo no puedo meter a un perro a una hidrocaminadora o hacer ejercicios de fortalecimiento si el dolor no está controlado. Entonces eso es bien importante. Ya los compañeros de fisioterapia en cada sesión determinan si en ese momento, si el paciente hace 2 días se fue de hiking y estuvo bien porque recibe un tratamiento de mantenimiento y ahora sí puede tolerar por lo menos una vez al mes un paseo como este que disfruta mucho con su propietario, pues a lo mejor la fisioterapeuta ese día va a decidir hacer una terapia aguda para manejo del dolor e inflamación y no una terapia de mantenimiento. Entonces, he ahí la importancia de la fisioterapia. Al ser un tratamiento mantenido, el fisioterapeuta puede determinar en qué momento acomodar su terapia de acuerdo a las necesidades que tiene el paciente. Y si es un proceso muy agudo o muy doloroso, entonces puede remitir nuevamente a la consulta con el ortopedista para valorar si es necesario complementar con un tratamiento farmacológico. O muchas veces el fisioterapeuta es el mismo médico que está a cargo y al pendiente del paciente, por lo cual él mismo puede determinar y decidir en qué momento iniciar ese tratamiento farmacológico en caso de que lo necesite. En el caso de la hidrocaminadora, como ven en este video, va a estar indicada, como ya les mencioné, a pacientes que tienen dolor controlado, que la inflamación está controlada y el objetivo de la hidrocaminadora en estos casos es fortalecimiento muscular con buen control de la carga del peso del paciente. Cuando tenemos pacientes con articulaciones sumamente dañadas, puede venir mucho mejor la natación, más que una hidrocaminadora, porque ahí el paciente flota, no tiene que cargar peso y mantiene el movimiento de sus articulaciones. Recuerden que un paciente osteoartrítico no debe nunca dejar de moverse. Hay que controlar el dolor, pero la articulación nunca debe dejar de moverse porque si se deja de mover, lo que va a ocurrir es que la articulación se va a atrofiar. En el caso del cannabidiol, como les mencioné, tiene la gran ventaja de ser un tratamiento seguro, mínimos efectos secundarios. Únicamente he visto efectos secundarios en CBDs que no son puros, que vienen también complementados con THC. Muchos perros son muy sensibles a sus receptores de THC y sí puede generar efectos psicoactivos o efectos secundarios neurológicos, por lo cual hay que cuidar que los CBDs utilizados desde mi punto de vista y en mi recomendación particular sean CBD puro, lo cual es mucho más seguro y tiene muy buenos efectos para manejo del dolor ligero y crónico, no para manejar un dolor agudo o intenso. En el caso de las aplicaciones e infiltraciones intraarticulares, podemos usar ácido hialurónico. Lo usamos con efectos lubricantes de la articulación, principalmente después de una cirugía articular para reponer los nutrientes perdidos después de una cirugía de ligamento cruzado o de una cirugía de displasia de codo.
También podemos aplicar tratamientos con células madre cuando el proceso degenerativo es muy avanzado. También podemos usar PRP o en el caso de los tratamientos donde tratamos el menisco y quitamos meniscos, podemos dar tratamientos con este tipo de tratamientos biológicos. También damos terapias láser inmediatas, que ya sabemos que tiene buenos efectos para el manejo del dolor. En el caso de las células madre, me gusta usar este tipo de tratamientos porque además de aliviar el dolor, también tiene efectos desinflamatorios de depósito y en algunos casos, no necesariamente en el cartílago, pero sí en la cápsula articular, sí en ligamentos, sí en tendones, sí en piel, sí en músculo, tiene efectos de regeneración de tejido. Además de que es un buen tratamiento también para cuadros inmunomediados, ya que tiene un efecto inmunomodulador. Tenemos dos tipos de células madre, las embrionarias pluripotenciales que hoy en día todavía no se pueden comercializar, son solamente con objetivos de investigación y son células obtenidas de los prácticamente blastocistos, que son los estadios tempranos después de la fecundación, o células adultas multipotenciales, que son obtenidas de médula ósea, de grasa falciforme, de cordón umbilical, de placenta, de médula ósea. Y la ventaja que tenemos con estas células adultas es que al ser multipotenciales, tienen la capacidad de lo que se llama transdiferenciación. Quiere decir que se convierten en las células en el nicho de aplicación de acuerdo a las necesidades que tiene ese paciente. Por último, el caso de los anticuerpos monoclonales, que en este caso hablamos del Bedinbetmap, que es el ingrediente activo de este anticuerpo monoclonal. Son proteínas que se unen, en este caso, al factor de crecimiento nervioso para controlar el dolor generado por la liberación de estos factores nerviosos que van a generar dolor al ser recibidos por los receptores. Lo que hacen los anticuerpos monoclonales como el Librela es adherirse a este receptor para que no sienta el dolor, por lo cual es únicamente un efecto analgésico, no tiene ningún otro efecto, por lo cual no puede darse como terapia única. Hay que darla con un tratamiento, como ya vimos, multimodal que vaya enfocado a un manejo integral de la osteoartritis. Veamos este caso es Coco, es un labrador hembra de 11 años y 35 kilos. Podemos ver que los codos están prácticamente muy deteriorados, muy degenerados, por lo cual hay claudicación de ambos. Es un paciente que ya lleva recibiendo un año Librela y no ha visto una mejoría. El paciente pues tiene una calidad de vida pobre a pesar de recibir este tratamiento con Librela, pero no recibe un tratamiento multimodal. En este caso también hay que considerar que con el tiempo los tratamientos con Librela pueden generar cierta resistencia por parte del hospedador, entonces por eso es que los usamos con cuidado y como última línea de tratamiento. En este caso decidimos infiltrar células madre en ambos codos. Primero dimos un tratamiento de magnetoterapia, hacemos una punción y hacemos una artrocentesis para la evaluación de ese líquido sinovial antes de iniciar el tratamiento y asegurarnos de que estamos en la articulación. Una vez que nos aseguramos que estamos en la articulación, entonces ya podemos infiltrar, vean cómo ahí empieza a salir el líquido hemartrósico inflamado, y una vez que nos aseguramos que estamos en la articulación, que obtenemos ese líquido sinovial que posteriormente vamos a analizar para un conteo celular, ya podemos administrar el tratamiento con las células madre dentro de la articulación. Normalmente tendemos a aplicar no más de 3 mililitros dependiendo del tamaño de la articulación y procuramos retirar líquido sinovial inflamado y reponerlo con este tratamiento con células madre o con PRP dependiendo del caso. Al finalizar la infiltración damos una terapia láser para ayudar a que las células madre se activen de manera más efectiva. Y entonces vean, sacamos líquido inflamatorio y reponemos con células madre que van a ayudar a generar desinflamación, analgesia, un tratamiento conservador en el cartílago, a ayudar a regenerar la cápsula sinovial y de manera de depósito. Estos tratamientos pueden ser aplicados hasta con intervalos de 6 meses a un año, dependiendo la respuesta del paciente. Este es un paciente similar, pero ahora con osteoartritis a nivel de la cadera.
Ese es un paciente que tiene unos signos menos severos, la dueña ya sabe la importancia de un tratamiento a tiempo y ha tenido experiencia con otros pacientes con osteoartritis, por lo cual decide empezar un tratamiento aunque aún la enfermedad no llegue a culminar a un grado severo, lo cual es muy buena alternativa. Infiltramos igual lo mismo, en este caso usamos un catéter porque el tejido muscular, la articulación está mucho más profunda. El mismo proceso, extraemos líquido sinovial, confirmamos que estamos en la articulación y posteriormente aplicamos el tratamiento con células madre y finalizamos activando el tratamiento con terapia láser. En el caso de los soportes mecánicos, estos son algunos ejemplos. Podemos usar rodilleras como un complemento en pacientes postquirúrgicos, principalmente después de cirugías de rodilla o de codos. En el caso del uso de órtesis, se recomiendan las órtesis rígidas, soportes mecánicos que sirvan como función de bastón, que ayuden a los pacientes a que no carguen todo el peso con las articulaciones enfermas. Estos son muy buenos, me gusta recomendar estos en los pacientes que tienen osteoartritis, ayudan a que el perro pueda dar un paseo más cómodo sin tener que cargar tanto peso. Protectores de articulaciones del hombro que ayudan a que el paciente no abduzca tanto el hombro y que los mantenga estable. Y en casos más avanzados, carritos que funcionen como andaderas, quiere decir que no levanten completamente las extremidades en el aire, sino que permitan que el paciente cargue cierta cantidad de peso. Por último, la modificación de los espacios, esto cortesía de la doctora Yatsiri, que también trabaja mucho con los pacientes osteoartríticos, es una fisioterapeuta que muchos de ustedes probablemente conocerán. Y bueno, recomendamos mucho también hacer este tipo de cambios. Si mi paciente todavía puede subir escaleras, usar tapetes antiderrapantes que ayuden a que mi paciente no tenga riesgo de resbalarse o caerse. Si ya está en un estadio más avanzado, procurar bloquear las escaleras, usar pequeñas rampas que ayuden a subir a los sofás o bloquear los sofás y tener pisos antiderrapantes o hoy en día estas huellitas antiderrapantes que les vienen muy bien a los pacientes. Ya cuando hablamos de cirugías, en el caso de cirugías de salvataje, tenemos las excisiones artroplásticas como última alternativa, una vez que ya hayamos tratado con todo lo que tenemos a disposición al paciente y no haya una mejoría, puedo decidir hacer una desarticulación, ya sea en la cadera, en el hombro, también se puede en el codo. Denervaciones que no son muy efectivas porque los nervios nuevamente vuelven a crecer con el tiempo. Procedimientos de artrodesis que en el caso de poliartritis inmunomediada tienen que considerarse en casos ya muy drásticos o muy avanzados, y si no son complicadas también de sobrellevar, llegan a tener muchas complicaciones postquirúrgicas. Y en el caso de los reemplazos, hablando principalmente del reemplazo de cadera, si es una cirugía que podemos hacer desde el momento en que la displasia se diagnostica, si es una displasia principalmente severa. Cuando pensamos en un reemplazo de cadera, no necesariamente hay que esperar al que el paciente tenga ya una degeneración articular severa, tomando en cuenta la viabilidad de estos implantes, que es por más de 20 años. Un perro displásico puede obtener los beneficios de una cirugía de reemplazo desde los 6 meses en adelante, cuando los casos de displasia son severos. Cuando hablamos de otro tipo de prótesis adicionales al reemplazo total de cadera, ya este tipo de reemplazos sí son en casos ya muy avanzados. Por ejemplo, el reemplazo de la corredera troclear en pacientes con osteoartritis muy severa en la superficie articular, o en este caso el reemplazo del compartimento medial del codo, que podría ser una opción muy efectiva en esos pacientes que no fueron tratados con displasia de codo y evolucionan en un proceso degenerativo grave. Ya casos sumamente avanzados, se puede pensar hoy en día también en reemplazo de codo, que se hace en Estados Unidos, se hace en Reino Unido. Hoy en día ya son opciones que son viables para nuestros pacientes veterinarios. Con esto terminaría la plática de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes, que la hayan disfrutado. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la respondemos. Aquí les dejo mi contacto en mis redes sociales. Para cualquiera que me quiera contactar, compartir un caso, alguna duda particular, sepan que con todo gusto estamos aquí para ayudarles. Y bueno, cualquier pregunta, con gusto la respondemos. Muchas gracias. Doctor Ashley, muchísimas gracias. En realidad fue una charla magistral, como pudiste abordar tantos temas, enfermedades, tratamientos, pues para mí fue muy grato y siempre un placer escuchar.
A las personas que tengan alguna pregunta pueden abrir el micrófono o nos pueden escribir acá en el chat, comentarles que dentro de la compañía, pues como decía Ashley, son terapias multimodales, o sea, no se puede enfocar solamente en un tratamiento. Hoy en día estamos lanzando un producto que se llama FlexaPro, pues este producto es un condroprotector, un suplemento alimenticio a base de glucosamina, condroitina, colágeno y varios complementos dentro de la fórmula que dentro de sus concentraciones tan altas nos deja dar una tableta por cada 20 kilos. Entonces, pues cualquier duda nos pueden escribir, igual ya están en todos los distribuidores del país. También manejamos en este tipo de pacientes algunos productos homeopáticos que tenemos nosotros y pues como lo decía el doctor Ayer, los AINES son una terapia también muy buena que está dentro de nuestro portafolio. Entonces, por favor, no sé si tienen alguna pregunta, algún caso muy específico. De nuevo, agradecerle al doctor Ashley acá, pues la doctora Carolina Buitrago, Yurani, Adriana, Brandon, pues todos los colegas dan pues muchos saludos y muchos agradecimientos Saludos acá. a todos por allá en Colombia, a los que nos hayan visto el día de hoy, muchos saludos, muchos abrazos. Bueno, no salen algunas preguntas. En realidad, muchísimas gracias a todos los participantes. De nuevo, Mauro, la perdón, yo charla ha tengo sido... una. Doctor Alberto, ¿cómo estás? Muy Cuéntanos. bien, ¿y usted, Mauro? Pues Sí, sí. Buenas el noches. doctor al principio de la charla habló de, cuando hablaba de la osteoartritis, de unas patologías subyacentes a la osteoartritis como la degeneración del cartílago, la remodelación del hueso subcondral y la inflamación sinovial. Yo quisiera preguntarle al doctor cómo podría el colágeno hidrolizado ayudarnos a mejorar esas patologías y también para el manejo del dolor. Mira, hay algunos suplementos articulares como es el ácido hialurónico, que se sabe que tienen algunas propiedades desinflamatorias. También tenemos los antioxidantes como los ácidos grasos que también van a ayudar a retrasar, no a evitar, pero sí a tratar de evitar la degradación rápida de la superficie articular. Los casos de los colágenos hidrolizados también van a ayudar como, digamos, son como un alimento para los condrocitos. Todos estos tipos de medicamentos, de suplementos articulares como el colágeno hidrolizado, los antioxidantes, los omegas, los condroprotectores, funcionan principalmente cuando hay condrocitos viables. Si no hay condrocitos, no funcionan. Entonces, cuando tenemos articulaciones sumamente dañadas, el efecto de todos estos tipos de tratamientos suplementarios son muy deficientes, pero no por eso los dejamos de dar. Como ya les comenté, cuando tenemos una articulación muy degenerada y muy afectada, el objetivo del tratamiento principalmente va enfocado a la articulación sana compensatoria para que pueda tener un soporte nutricional y un apoyo adicional para sobrellevar el extra de trabajo que está dando por la ausencia de la articulación enferma. Realmente la articulación enferma, cuando ya está en un grado 3 para adelante, como vimos en la tabla, los efectos terapéuticos para esa articulación en particular son pobres a nulos por la falta de condrocitos que necesitan sintetizar estos nutrientes. Sin ellos, esos nutrientes no pueden ser absorbidos. Gracias, Doc. Muy buena pregunta. Pues yo creo lo que tú dices, disminuye la progresión de la enfermedad, o sea, el diagnóstico precoz, desde saber si tenemos una raza predisponente a alguna patología, ahí es muy importante ese diagnóstico precoz y el tratamiento. Gracias, Sí, Gilberto. después de cirugías de cualquier articulación, sabemos que dejamos una secuela, un daño que, aunque sea mínimo, con el tiempo progresará. Entonces, siempre damos un suplemento articular. Puede ser colágeno hidrolizado, puede ser en este caso el producto que les comenta Mau, eh, glucosamina, ácido hialurónico. Lo importante es que no tengan calcio, porque el calcio sí perjudica. El calcio se deposita en las articulaciones enfermas generando formación de osteofitos, entesofitos. Entonces siempre es bueno que no tengan exceso de calcio, este tipo de nutrientes, más que otra cosa. Pero Excelente, Doc. glucosamina, condroitin sulfato, manganesio, magnesio, todo eso les viene muy bien. Colágeno. Bueno, qué bueno que dices todo eso, porque pues está dentro de la fórmula de FlexaPro, lo que les digo, ojalá con los representantes de cada zona y los distribuidores cualquier duda nos lo pueden hacer llegar. Doctor Ashley, de nuevo, muchísimas gracias. Le mando un abrazo gigante. Espero verlo pronto o en México o acá en Colombia.
Claro que sí, cuando gusten. Que esté muy bien. Un gran Podemos abrazo a ver todos. más seguido. Un abrazo a Excelente. todos y descansen allá en Colombia. Nos estamos viendo pronto. Mm.